poco el volumen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me reciben alto y claro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si les parece, vamos a dejar saludos, abrazos, interjecciones de afecto, que está bien que así sea, pero bueno, tenemos un motivo para estar reunidos esta tarde aquí. Buenas tardes de nuevo y nuestra más calurosa bienvenida en este día otoñal, sous la pluie, bajo la lluvia. Muchísimas gracias por haber venido. Decía que estamos aquí para recibir y para agradecer a Pilar Laura Mateo el trabajo que ha hecho, la investigación que ha hecho y se ha plasmado en un libro gracias, entre otras cuestiones, a la editorial Mira. Iba a estar Joaquín Casanova, pero bueno, pues por causas de última hora y por motivos, parece un poco así, familiares. Digo un poco así porque, bueno, sí. Vale. No, aparte, bueno, por lo personal, ¿no? Lo personal es político y es verdad, así es. Entonces, él no puede estar aquí, pero también les agradece su presencia, al igual que Berta Sariñena, que se encuentra entre nosotras y entre nosotros. Bien, decía que estamos aquí para presentar un libro que es un ensayo, un manual. Yo voy a ser muy breve. Tengo el placer y el privilegio de conocer a Pilar Laura Mateo hace bastante tiempo, porque arrieras somos y por el camino nos vamos viendo. Y bueno, ella me lo propuso y yo acepté encantada. Me lo hubiera leído en cualquier caso, porque les recomiendo fervientemente la lectura. Pero en este caso me lo leí con más atención, ¿no? Para, bueno, pues para explicar un poco, para contar desde mi experiencia en qué consiste este texto. A Pilar Laura Mateo yo creo que no hace falta que la presente porque todo el mundo la conoce. Es junto con, bueno, pues con Pilar Pastor, con Carmen Peña, en fin, con muchas de las que estamos aquí, ¿no? O de las que están aquí. Pilar Laura Mateo es un referente en el feminismo en nuestra comunidad. Y digo comunidad refiriéndome a Aragón, lleva muchísimos años trabajando, tiene una espléndida formación y un compromiso personal que nunca he eludido, porque siempre que la hemos llamado ha estado allí. Entonces, bueno, pues mi sincero agradecimiento y ya digo, es una feminista, una clásica, podemos decir clásicas y modernas en el feminismo. Ella tiene formación, como saben, bueno, igual no lo saben, pero ella está formada en filología hispánica y ha sido profesora, ha sido docente de lengua y de literatura. También ha dado clase en el máster en relaciones de género. Y aparte de la docencia, su profesión la ha llevado a coordinar programas de igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como agente de igualdad y, bueno, ha formado parte de un equipo y han sacado muchísimas cosas adelante en esta ciudad, he de decirlo. Ella fue premio nacional, ha sido premio nacional para material didáctico, el premio Emilia Pardo Bazán en el 92. En 1992 pasaron muchas cosas. Sí, a ti te dieron un premio. Por ejemplo, estuvo muy bien aquel año. Y ha coordinado programas como, por ejemplo, el Educar en Relación en la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer, que es un ente vivo en Zaragoza, y bueno, pues pusieron en marcha con su compañera y otras mujeres para, bueno, pues para que la igualdad real, que ya sé que legalmente ahí estamos, pero para que la igualdad real fuera un hecho.
Aparte de este libro-ensayo del que ahora hablaré brevemente, Pilar Laura escribe novelas, ha escrito novelas, es novelista. Y además de novelas, va también este libro, de escritoras. Entre las novelas que ha escrito, hay una que tiene un premio nacional, el Premio Ínsula del Ebro, que se titula Agua entre los dedos. También está La voz quebrada y otros cuentos, Fuegos secretos, que por cierto, ese me lo estoy leyendo, lo podía haber traído, para que me fíe. Cortando el aire, y el último que ha escrito ahora en 2020 se titula Toda esa luz, que se centra en Zaragoza, en fin, tiene eso aquel. Con respecto al libro que vamos a presentar, y le voy a pasar inmediatamente la palabra y luego, si quieres, podemos hablar un poco. Con respecto a este libro, Tomar la palabra, escritoras y crítica literaria feminista, que así se llama, Interacciones, lo primero de todo es decir que se trata de un libro que está muy, muy bien escrito. Y lo digo porque estamos tan acostumbradas, sobre todo las docentes, a leer trabajos de investigación, a leer tesis, tesinas y demás. El libro está escrito espléndidamente, da gusto leerlo, es el placer de la lectura. Y además es el placer de la lectura, no en el sentido más bartesiano, sino es el placer de la lectura a través de la escritura de las mujeres. Es un libro que les va a resultar muy ameno y sin embargo tiene muchísimo rigor. Tiene una documentación, hay una bibliografía y unas notas a pie de página valiosísimas. Es un texto muy completo. A mí me parece, el libro posee muchos datos, pero uno los va leyendo incorporándolos, no son los datos, no es el sentido de los datos, porque las mujeres también, no sé si las mujeres, pero ella en cualquier caso los va transmitiendo de una forma, casi diría, confortable. A mí me parece que este libro cubre muchas lagunas que tiene el profesorado. Y no porque el profesorado carezca de formación, que afortunadamente tenemos un profesorado espléndido en los centros, en los colegios, en los institutos, en la universidad. Y he de decir también que la profesión de profesor o profesora está actualmente muy devaluada. No voy a hablar ya de que ser profesor o profesora es un peligro, de lo que ha pasado recientemente en Francia, ¿no? Pero bueno, una profesión devaluada y sin embargo con una magnífica formación que tiene unas lagunas que palía este manual, porque es verdad que el profesorado, yo doy clase en la Facultad de Magisterio, con lo cual lo voy viendo, ¿no? Le tomo el pulso. El profesorado tiene lagunas a la hora de explicar la teoría literaria, la crítica literaria, la historia de la literatura con perspectiva de género. Y este libro la resuelve. No digo yo que sea su intención decir, no, esto es para... No, pero al leerlo se toma conciencia de muchas cuestiones que afectan a un canon literario que ha estado instalando y se ha querido perpetuar, pero que ya no se sostiene. Y entonces el libro, sin ningún tipo de empuje, las va desmontando. El eje que atraviesa todo el texto, y además el título está muy bien traído, es cómo las mujeres han tomado la palabra y cómo, a raíz de que las mujeres hayamos tomado la palabra, y cuando hablo de palabra estoy hablando también de logos, ha cambiado la estructura social, las relaciones entre las personas. ¿Se ha producido una gran transformación? No voy a decir porque me parece un poco excesivo, pero hay cambios muy grandes y Pilar Laura Mateo lo pone de relieve en su libro. Miren, cuando el sujeto y el ser humano pensaba que la Tierra era plana como esta mesa, vivía de una forma. Y ahora que sabemos que es redonda, pues se vive de otra.
Cuando las mujeres, y es una de las cosas, es el eje que atraviesa el libro, cuando las mujeres han tomado la palabra, bueno, pues la manera de estar en el mundo y sobre la tierra ha cambiado. El libro parte de los mitos, ¿no?, hasta llegar al logos. Y empieza, de hecho, con el mito de Casandra. Ya les digo que es un libro entretenido que no ligero. Entretenido en el sentido de que te engancha, ¿no? Te va entre... Sí, podía haber caído ella, al hablar de esto, en el simplicismo de si existe una literatura de mujeres, hay una literatura de mujeres, ¿cómo escriben las mujeres? Y no, en ningún momento, además lo explica muy claramente, ¿no? Les voy a leer un pequeño párrafo. En el libro aparece: al hablar de literatura escrita por mujeres, en este trabajo no he pretendido delimitar lo que es propio y característico de la literatura escrita por mujeres, algo más complejo que lo que aquí se ha expuesto y que quizá ni siquiera exista. O sea, ¿cómo nombramos lo innombrable? La cuestión que aquí se aborda no tiene mucho que ver con la supuesta existencia o no de una escritura femenina y otra masculina, sino con la participación del punto de vista de las mujeres en la creación de ideas e imaginarios que atañen a toda la humanidad. De eso va el libro. Si hay una literatura de hombres y otra de mujeres, pues ya hizo El País, yo me acuerdo un verano que estábamos de vacaciones y El País hizo una encuesta, a ver, ¿esto quién lo ha escrito? A ver, a mí eso me parece caer en un simplicismo, pero bueno, lo que ha hecho Pilar Laura Mateo es algo mucho más pertinente y mucho más oneroso, porque hay muchísimo trabajo dentro de este libro. Es una revisión exhaustiva de lo que se llama crítica literaria feminista y habla sobre el silenciamiento, sobre la invisibilización y sobre el derecho de las mujeres, porque habla también de descolonización y de construcción, pero lo explica muy bien, sobre el derecho del sujeto subalterno a tener la palabra. Hay un libro de Spivak que también nombra, magnífico, que se titula así: ¿puede hablar el sujeto subalterno? A ver, que la respuesta está ya encima de la mesa antes de empezar. El subalterno no puede hablar, porque si habla deja de ser subalterno y nos convertimos en iguales. Bien, las mujeres hemos dejado de ser habladas y hemos empezado a hablar. Y bueno, tengo más cosas, pero creo que no me voy a entretener mucho más porque quiero insistir en que es un libro fundamental para entender. Además, es un catálogo. Aparecen novelas, pero bueno, y luego aparecen novelas a propósito de los personajes, a propósito de la construcción de la novela, a propósito del argumento. Hay una comparación. Hay uno de los capítulos dedicados a Jane Eyre y a los anchos, que este lo tengo apuntado, porque además una va leyendo y dice, ay, este me lo he leído. Y luego hay otros que dices, este me lo tengo que leer. Ancho mar de los sargazos, yo no lo he leído todavía, con un análisis muy rico y muy pormenorizado. Y el libro se cierra a propósito de la violencia simbólica, y desmembra, desglosa, habla, profundiza y analiza 9 novelas del siglo XXI. O sea, que es que además está, sí, pues Canción Dulce de Leila Slamini, El consentimiento. Son 9 novelas muy interesantes. Entonces te da pistas para leer. Es de verdad que a mí me iba enganchando, lo cual en un manual y en un ensayo de crítica literaria no es fácil, porque no es fácil. De manera que, y voy a concluir diciendo cómo las mujeres aparecen como sujetos activos de escritura
Además, en la parodia, en la ciencia ficción, en la historia, está muy, muy, muy bien ordenado. Es un libro teórico que se lee con mucha ligereza, y cuando digo ligereza no me estoy refiriendo a que sea algo ligero, me estoy refiriendo porque es algo muy profundo, pero tiene el don de la grasilidad, de algo grácil que atrae. Muchísimas gracias por la erudición, por haber escrito y por haber trabajado y haberlo, porque luego al final el sacar, ¿no?, del horno lo que hay que sacar no es fácil, el proceso, y es una invitación para la lectura. Me parece de referencia para el profesorado, ya les digo, para quien enseña a enseñar y para quien enseña a quien tiene que aprender, y me parece fundamental también como un texto divulgativo para todas aquellas personas que amamos la lectura. Y bueno, y ahora ya le voy a pasar la palabra porque usted ha venido a hablar de su libro. Bueno, pues parece que me toca. Buenas tardes. A ver, quisiera comenzar, me vais a permitir que comience con el capítulo de agradecimientos para estar más fresca, que si no luego al final igual se me escapa alguno. Este libro, bueno, es fruto de muchas lecturas y también de muchas ayudas. Entonces, lo quería decir, ¿no? Agradezco mucho a la editorial Mira que haya corrido con pues, la aventura de editarlo, y de editarlo además de una manera que a mí me parece que está muy bien. Es una edición cuidada, está hecha con mucho cariño, tiene todo, bueno, el papel, todo, la fotografía. Quiero decir que se nota que la edición pues, no es de cualquier manera. Quería, por supuesto, agradecer muchísimo a María Ángeles, pues primero todas las cosas estas chulísimas que ha dicho de mí y sobre todo su generosidad. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad que cuando yo le propuse, pues ella enseguida, bueno, me acogió, me animó, entonces, bueno, pues María Ángeles, muchísimas gracias por la generosidad con la que has tratado mi libro y me has tratado a mí. También, por supuesto, quería agradecer a una persona que se llama Berta Sariñena, que es la responsable de las publicaciones de Mira, y que, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Gracias por su intuición, por su apoyo, y sencillamente que sin ella, es así de claro, este libro no hubiera existido, así, o sea, simplemente. Sin ella, su trabajo, su apoyo no hubiera existido. Y, bueno, por supuesto también a la librería, a la Pantera Rosa, por también acogernos tan bien y enseguida se mostraron encantados, les encantó la idea, han hecho todo lo posible, entonces, bueno, pues yo también les agradezco mucho esta acogida. Y, por supuesto, a todas mis amigas y amigos, muchos de los cuales estáis aquí, que me habéis apoyado, me habéis aguantado la neura y, bueno, pues vuestro apoyo y vuestro ánimo en muchas circunstancias han sido imprescindibles para mí, pero además totalmente imprescindibles. Y también pues, a todo el mundo que hoy está aquí pues, por haber venido, ¿no? Por haber venido a escucharnos, a María Ángeles y a mí, porque Joaquín no ha podido venir por realmente motivos familiares. Bueno, pues la génesis de este libro, que yo os voy a contar así como muy, muy deprisa, todo lo que pueda para no cansar, pues empezó un día en el que Berta Sariñena, hablando, me preguntó:
oye, y tú, Pilar Laura, que has recogido tantísimo material sobre literatura de mujeres, que has dado tantas clases, que has recopilado, que has hecho tantas lecturas, que yo he escuchado, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Y yo le dije, pues no he pensado hacer nada. Y entonces ella me dijo, ¿de verdad no has pensado hacer nada? Digo, sí. Dice, pues hombre, piensa en hacer algo. Bueno, total que yo, que soy muy obediente, pensé, ¿y ahora qué hago, no, con esto? Que me había hecho una sugerencia, pues desde la amistad, y no sé, me la tomé en serio. Entonces empecé a pensar que realmente pues todo lo que yo había explicado en las clases era que los seres humanos pues de alguna manera nos definimos por las ficciones y las historias que nos cuentan sobre nosotros mismos. Somos seres simbólicos y entonces pues es lo que nos pasa. Y ocurre que a lo largo de toda mi trayectoria con las clases de literatura yo entendí que a las mujeres nos habían contado una historia un poco regularcilla, porque la historia que nos habían contado a las mujeres sobre nosotras mismas era que había muchas cosas que no podíamos hacer, muchas. Una de ellas era escribir, opinar, tomar la palabra, hablar por nosotras mismas, pensar. Y bueno, la cosa sigue. Pensar en estos momentos en las mujeres iraníes, en las mujeres afganas, lo que están sufriendo y cómo efectivamente se les están cerrando todas las puertas a la cultura, al pensamiento, al saber. Que en la cultura occidental las mujeres hayamos ido pues progresando en esto, no quiere decir que en el resto del mundo esto sea así, desgraciadamente. Y claro, pensé que no era eso muy justo. Y bueno, durante muchos años, nuestra cultura nos fue convenciendo de que mejor estábamos calladitas. Y ahora resulta que en estos momentos está reconocida por toda la cultura que el silenciamiento es un aspecto importantísimo de algo que se llama violencia simbólica y que es terrible para las personas. Es una violencia insidiosa, perversa, porque no nos damos cuenta que existe. Es decir, es una violencia que de tanto usarla, porque está en todo, en las estructuras, en nuestra mentalidad, en todo lo que nos han dicho, cómo nos han educado, es prácticamente invisible, pero que realmente es importante y que realmente es peligrosa y que además es una violencia muy perversa. Hoy en día, nosotras quizá las mujeres occidentales no la notamos tanto, esta violencia, porque está inscrita en nuestra cultura, pero hay mucha gente que sí que muchas mujeres, como he dicho antes, que sí que lo notan. Y esto, no sé, ¿por qué es tan invisible? Bueno, pues porque se nos convence, porque parece que no existe. De hecho, que yo sepa, en nuestra cultura todavía no se ha matado a nadie, a ninguna mujer, por escribir un libro. Bueno, a lo mejor sí a una, que yo sepa, Olimpia de Gúges, ¿no? María Ángeles, ¿no le cortaron la cabeza? ¿Y nosotras, la Declaración de los Derechos de la Mujer? Bueno, venga, se me ha ocurrido una, sí, pero sí. Vamos a dejarlo Seguro así. que hay más. Vamos a dejarlo así. No nos han matado o no nos matan por escribir libros. En todo caso, en otras épocas nos insultaban, llena con faldas, le decían a Mary Wollstonecraft y cosas así. Pero
no era una violencia física, como la que desgraciadamente muchas mujeres están sufriendo hoy en día. Era una violencia de otro tipo, pero que, claro, nos iba haciendo pequeñitas, 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 porque nos había quitado la voz. Pierre Bourdieu, un filósofo y sociólogo que a mí me gusta mucho y en el que en parte me he basado para escribir esto de la violencia simbólica, describía en su ensayo, en su famosísimo ensayo La dominación masculina, que él la titula así, que la definía, ha trabajado mucho este aspecto, la violencia simbólica, y la definía como una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, pero tremendamente importante, ya que funciona como el pegamento que sostiene todo el sistema de dominación y que además posibilita que el resto de las violencias, en este caso contra las mujeres, se sigan produciendo y se sigan reproduciendo siglo tras siglo. Esto es lo que afirmaba y cómo definía Pierre Bourdieu esta violencia. Bueno, yo lo único que he tratado de hacer ver cuando analizaba estas novelas era que este tipo de violencia es invisible porque está de alguna manera naturalizada y aceptada, y que es una de las estrategias que la sociedad ha usado constantemente para tener dominio y control sobre el sexo femenino, y que empezó hace mucho. Como ha dicho María Ángeles antes, comienza el libro con la historia de la princesa troyana Casandra. Casandra, que ya sabéis todas la historia, pues el dios Apolo la castigó para que dijera todas las profecías verdaderas, pero que nadie la creyera y que todo el mundo la tomara por loca. Y ella lo sabía porque había recibido la maldición, pero no se callaba. Le costó la vida. Seguía, seguía, seguía. Nadie le hacía caso. Incluso, bueno, sus propios padres la recluyeron, tenían vergüenza de una sacerdotisa que de repente había perdido el juicio, porque el dios Apolo pues había impuesto su poder. Pero ella no rebló, como decimos aquí en Aragón. No rebló ella, ni rebló muchísimas mujeres que vinieron después de ella, que siguieron escribiendo, pensando, luchando, peleando, y entonces automáticamente la sociedad las ninguneaba, automáticamente la sociedad las silenciaba, las ocultaba. Ha tenido que ser la crítica literaria feminista la que con un trabajo de hormiguita ha impulsado esos estudios en los que han ido saliendo a la luz tantas y tantas mujeres ocultas, bajo una sociedad que efectivamente las silenciaba. Y entonces, pues, de repente hemos dicho, anda, pero si estas estaban aquí, ¿no? Y, bueno, yo seguí pensando. Pensé en las clases que les daba a mis alumnas. Y pensé, pues, que claro, que las mujeres, en el fondo, resistieron y se desenvolvieron muy bien. Porque fijaos si eran listas, que aprovecharon la mínima rendija que se les ofreció en el siglo XIX, la mínima rendija que se les ofreció. ¿Y cuál era esa rendija? Esa rendija era que, bueno, como se había puesto de moda la literatura rosa y la literatura sentimental, pues que escribieran las mujeres sobre eso, porque al fin y al cabo era una literatura que leían las mujeres y las criadas, no nos vamos a ocupar nosotros de escribir eso. Con lo cual, claro, ¿qué pasaba? Que ellas se fueron colando por ahí. Y por ahí se coló Jane Austen, y
por allí se colaron las hermanas Bronte y George Sand escribiendo cosas pues, como Orgullo y Prejuicio y historias de amor, ¿no? Y empezaron ahí a adueñarse poco a poco de la literatura. Y decían, sí, no nos vais a callar. Tomaron su propia palabra y la tomaron muy bien. Unas regular, pero otras magníficamente bien, como todas esas que he citado y las que nos quedan en el tintero. Bien, en el siglo XX continuaron peleando a través del modernismo, a través de... Y ya en las décadas, a partir de los 60, y lo que fue la eclosión feminista en el mundo y lo que fue la eclosión de la crítica literaria feminista en las universidades, especialmente en la universidad estadounidense y también en Inglaterra, en Francia, pues resulta que se produjo como una simbiosis en esos años. Se produjo una simbiosis entre esas escritoras que buscaban tomar la palabra, que necesitaban hablar, que necesitaban comunicarse, que necesitaban expresar lo que llevaban dentro, que necesitaban contar su propia historia, y esa crítica feminista literaria que las apoyó a muerte y que se opuso a todo y que de alguna manera empezó a darles teoría. Así, entre unas y otras, entre las mujeres que luchaban por sus derechos en el movimiento feminista, entre las escritoras que luchaban por escribir sus historias y entre la crítica feminista que apoyaba con su teoría, pues llegó que en estos momentos las escritoras pues escriben mucho, es decir, están plenamente integradas en todos los géneros literarios. De entrar con la novela rosa, ahora igual te escriben una novela negra, una novela histórica, una novela de ciencia ficción, da igual, ellas se han metido en todos los sitios en el momento que han visto una puerta abierta. Y ocurre que, claro, al principio intentaban tener pues como un referente, como maestros, ¿no? y miraban sobre todo a la literatura que escribían ellos, pero luego algunas se hicieron un poco más rebeldes y dijeron, a ver, ¿por qué tengo que estar escribiendo como estos señores si a mí esto no me sale? Mirad lo que escribía, por ejemplo, la gran Natalia Ginzburg, ¿no? en el año 1993, que decía que ella, en una entrevista y luego también en una reedición de 3 de sus primeras novelas, que ella se había esforzado al principio muchísimo por escribir como un hombre. ¿Y qué quería decir con esto? Pues quería decir que ella quería utilizar una escritura impersonal, objetiva, evitando toda referencia autobiográfica, todo sensiblerismo. Quería ser una voz universal, como eran los escritores. Y entonces pensó que aquello, cuando lo leía, no eran obras suyas. Esto lo he escrito yo, pues no estaba conforme. Y pensó que a lo mejor tenía que cambiar la manera de escribir, porque al fin y al cabo ella era un ser humano y la experiencia de ella podría valer tanto como la de otro ser humano y podría ser también una experiencia universal, no únicamente una experiencia particular como mujer. Entonces escribía cosas así como: desde que empecé a usar la primera persona, me di cuenta de que yo misma, sin ser llamada ni solicitada, me iba filtrando en la escritura y esa escritura me llenaba. O la reciente Vivian Gornick, la gran escritora judío-estadounidense, que lanzó una confesión en un libro que se titula Cuentas pendientes. Es muy interesante
esta mujer dice que aprendió en ese libro, cuenta cómo ella aprendió a escribir con escritoras como Colette, Marguerite Duras, Doris Lessing y, por supuesto, Natalia Ginzburg. Y dice en ese libro: durante mucho tiempo yo no supe qué tipo de escritora era. Al leer a Ginzburg, vi que lo que ella hacía era insuflar vida en un ensayo. Escribía no ficción, pero en primera persona. Textos basados en su propia experiencia, en su experiencia desnuda. Pero esos textos se leían como una novela y representaban perfectamente a la sociedad en que ella vivió. Cuando entendí aquello, me dije: ¡oh, creo que yo también puedo hacer eso! Significó un mundo entero para mí, porque aquello me mostró el camino. Claro, es que a las mujeres no se nos han puesto precursoras, maestras, ¿no? Hemos tenido una ausencia grande de precursoras y de maestras de cómo lo hacían las otras, las demás, las que vivieron antes que nosotras. Y eso nos ha lastrado muchísimo. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, los niños nunca dicen: cuando yo sea mayor, querré ser una científica como tal señora, o una escritora como tal señora? En cambio, las niñas dicen muchas veces: cuando yo sea mayor, quiero ser escritora como fulanito de tal. Es decir, toman como referente a científicos. Es ahora cuando estamos empezando a aprender a tomar esos referentes femeninos lentamente, porque, entre otras cosas, en esta violencia simbólica que hemos sufrido, también se nos han escamoteado, se nos han quitado. Y bueno, pues un poco yo seguía pensando en estas cosas y decía, bueno, y yo aquí efectivamente tengo una gran recopilación de mujeres y de todo lo que han hecho y de todo lo que han escrito y de todo lo que han sentido y de todo lo que... ¿Voy a dejar que ocurra como cuando yo era estudiante en la facultad? ¿Qué es eso? ¿Qué pasaba cuando era estudiante en la facultad? Pues que iba a las asambleas estudiantiles. ¡Qué bien! Y entonces, ¿qué pasaba en las asambleas estudiantiles para alguien de filosofía como soy yo? Allí los únicos que tomaban la palabra eran los chicos. No sé, las mujeres de mi generación a lo mejor lo recuerdan. Espero que eso haya cambiado hoy, ¿eh? Espero mucho que hoy, pero haya cambiado. Pues, María Ángeles aquí nos puede decir. A ver, cuando se encierran ellos con el ordenador y ellas procuran la intendencia. Pero aquí en la de Barcelona, ¿eh? No, ya. Sí, es universal, el tema es universal. Y de hecho, bueno. Pero, claro, nosotras estábamos allí de oyentes. Oye, y si alguna se atrevía a tomar la palabra, era la revolucionaria madre. Si alguna era valiente para tomar la palabra en público, la conocía toda la universidad. No ya la facultad, toda la universidad. ¿Sabéis? Hannah Arendt, la filósofa maravillosa, tiene una frase muy bonita que dice lo siguiente: para las mujeres, tomar la palabra en público siempre es un acto político. Y claro, yo ahora pues ya estoy un poco desconectada, pero pensando en esta frasecita que se las trae, yo decía, pues sí, ¿cuánto he estado yo de oyente allí oyendo al señor de turno, ¿no? Entonces, realmente tomar la palabra es un acto político y un acto muy importante para las mujeres.
lo es. Bueno, el caso es que yo seguía pensando, y al final dije, cogí el teléfono y dije, Berta, creo que voy a hacer algo con todo esto que tengo aquí, tanto libro y tanto. Creo que sí, que voy a hacer algo. Que merece la pena exponer, aunque sea una vocecita pequeña, la mía, exponer todo lo que hemos peleado, generaciones y generaciones de mujeres, para tomar la palabra, decir nuestra opinión y ser escuchadas. Porque esa es otra, lo de ser escuchadas. Ahora parece que hablamos bastante, pero ¿somos escuchadas? Ese es el tema para el siguiente ensayo. Oye, no me estoy inventando nada, ¿eh? Ya sabéis todo lo que ha pasado con las futbolistas campeonas de España. Las pobres, resulta que de lo que más se quejan es de que llevan años exponiendo su situación y que nadie les hace caso ni nadie les escucha. Es decir, han tenido que ser campeonas del mundo para que alguien les escuche. Entonces, eso me parece que es muy triste. Y algo habrá que hacer al respecto. Porque sí, veis, hemos avanzado ya, sí, hablamos. Pero Cassandra también hablaba. Es decir, a Cassandra no le prohibieron hablar. Ella alargaba y largaba y largaba. Este caballo, que ya veráis que nos van aquí a destrozar a todos, es una trampa, es una trampa. ¡Ay, ya está la loca! Nadie la escuchaba. Bien, bueno, total, que me puse con los libracos y ha salido esto. No, yo creo que no es un trabajo, como ha dicho María Ángeles, no creo que es un trabajo académico, es un trabajo... Es una investigación. Es un trabajo, a ver, hecho con el corazón, porque de alguna manera, no sé, fijaos que cuando me empecé a retrotraer hasta el tema pues, de las historias de la tribu, de cómo hablaban, de la importancia que tenían los relatos, de cómo los relatos nos comían el coco, de cómo... Luego dije, ¿qué hago con esto? Al final lo reduje en un capítulo, el primero, porque me di cuenta que, bueno, eso era otro tema también, ¿no? Y tiene muchas cosas. Estoy bastante contenta del capítulo que hace un recuento de todos los géneros literarios en los que han penetrado las mujeres y lo que los han cambiado. La novela negra, sin ir más lejos. Un cambio total desde que las mujeres se dedican a escribir novela negra, o la novela histórica, es decir, no es que solamente escribamos y hayamos encontrado una voz, es que además hemos transformado, las mujeres que han escrito, hemos transformado no solo la forma de vivir, eso es otro tema, ahora estamos hablando de literatura, pero forma parte también, ¿no? La literatura forma parte de la vida. Hemos transformado la manera de hacer literatura. Y eso me parece que hay que reconocerlo. Y claro, y cuando los cánones estos oficialistas se olvidan de ello, lo pasan de puntillas, pues sinceramente sienta mal. Y bueno, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Bueno, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Vamos a hacer un poco de conversación así antes de terminar, si les parece, y por supuesto gracias a la Pantera Rosa. Yo había preparado algunas cosas y como hemos ido quedando y hablando y
Bueno, pues en realidad, pues cómo había surgido el libro, pero creo que ya ha quedado bastante encima de la mesa. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con que las felicidades a las campeonas mundiales, y cuando las mujeres toman la palabra, o parece que la celebración, ¿no?, el festejo y el triunfo, como le pasó a Cassandra, se tiene que enturbiar. Hay algo que lo enturbia. En este caso, bueno, se enturbió. Me parece muy interesante la idea de no solamente de que las mujeres hablen, porque es verdad que el sujeto subalterno tiene y puede y ha de hablar, sino que las escuchen. Y una vez que se escucha, el siguiente paso es comprender. Me estaba acordando cuando De Gaulle llegó a Argelia y les dijo, ¿no?, a los colonizados: «Je vous ai compris», o sea, os he comprendido, y luego les vino encima una muy gorda. Entonces, igual el próximo libro, en lugar de vigilar y castigar, Foucault-Habemus, puedes escuchar y comprender, porque en la universidad hablamos, o sea, muchas clases de hablar, 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 y que poco se escucha. Quería preguntarte, ya esa colación de lo que has estado hablando, cuando las mujeres toman la palabra, es verdad que parece que sea una experiencia particular, porque como la experiencia universal es una experiencia comprendida en un simbólico masculino, la experiencia de las mujeres viene a ser un poco como, no, es una experiencia particular. Al final la particularidad es del 51% de la humanidad, aunque no es tanta particularidad. Y me queda, bueno, a propósito de Vivian Warnick, que tiene libros maravillosos, Apegos feroces, entre otros, te iba a preguntar, ¿cómo piensas tú que aparece también, porque el libro, y no estoy de acuerdo contigo en absoluto, porque es una investigación, estará hecha con el corazón, en eso sí, pero este libro es una investigación, porque tiene mucha documentación y muchos datos. Esto no es a mí me parece y opino, está el dato, la cita, el no sé qué. Y eso, o sea, hay un rigor en el libro, entonces hay una investigación y después... Bien, luego vuelvo a la Warnick, sí. Te quería preguntar, no exactamente en cuánto tiempo has escrito el libro, porque, a ver, pues me costó, pues empecé, no, sino... desde tu profesión, ¿ha tenido algo que ver tu profesión? ¿Ha tenido algo que ver el deseo, ¿no? El compromiso personal, la profesión? ¿Cómo se ha juntado todo esto? ¿Cómo se ha madurado este escrito? Hombre, es un libro que yo a los 20 años sinceramente no hubiera podido escribir. Esto es evidente. Es un libro que resume un poco, como he dicho antes, pues todo el trabajo que yo he hecho sobre la literatura en las clases y por mí misma. Porque bueno, yo soy de filología hispánica, pero además de ser de filología hispánica, es que a mí me encanta leer. Me gusta leer, soy feliz leyendo. Entonces, que a veces hay gente que, bueno, pues estudia una carrera, pero luego hace las cosas por trabajo, por necesidad, por lo que sea. Bueno, pues yo debo de ser una de las que me ha gustado mucho mi trabajo, he intentado que fuera útil y que además amo la literatura, me gustan las historias, me gusta mucho leer y soy feminista, pero el feminismo, fíjate, cuando tenía 20 años sabía mucho menos de literatura y era, digamos, feminismo de corazón. Era el corazón el que me pedía, ¿no? Esto es una injusticia. Esto que muchas mujeres jóvenes hemos sentido y siguen sintiendo. Pero luego, con el pasar del tiempo, descubrí que el feminismo no solamente es un sentimiento y una conciencia, que lo es, sino es también una teoría, una práctica, un estudio, una reflexión, un pensamiento.
para comprender realmente dónde estás, es decir, y qué es lo que hay que hacer. Y bueno, eso yo lo he adquirido efectivamente. Mi profesión me ha ayudado mucho, yo he trabajado muchos años en la Casa de la Mujer. Aquí hay varias de mis compañeras y de mis amigas de muchos años que hemos estado trabajando juntas creyéndonos lo que estábamos haciendo realmente, creyéndonos que estábamos trabajando por hacer un mundo mejor, un mundo más igualitario, que estábamos ayudando a las mujeres, a muchas mujeres, a salir algunas del pozo en el que estaban metidas, de la violencia que estaban sufriendo, del ninguneo que tenían encima. Y entonces eso naturalmente deja un pozo de lecturas, de reflexión, de pensamiento, de tu experiencia diaria, de lo que ves, de lo que encuentras en la sociedad, ¿no? Y ha tenido mucho que ver, claro, porque este libro, aparte de que recoja muchos datos y tal, como tú dices, está escrito desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que a las mujeres nos quitaron algo, nos quitaron la palabra, nos quitaron algo muy importante y muchas más otras cosas, ¿eh? Pero claro, este libro se refiere a eso, muchas más otras cosas. Pero bueno, quitarte la palabra es fuerte, silenciarte es fuerte. Entonces es una gran violencia. Y la hemos tenido que ir recuperando poco a poco, generaciones y generaciones, la hemos tenido que ir recuperando y bueno, somos todas hormiguitas, ¿no?, de esa recuperación, cada una pues en lo que ha podido. Desde luego yo lo he vivido así, con mis compañeras, cada una como podía y en el ámbito en el que podía. Y entonces pues ha influido mucho, claro. Si yo a lo mejor hubiera tenido otra vida, hubiera trabajado en otra cosa, evidentemente, pues probablemente este libro no estaría aquí. Estoy mirando la hora y como imagino que muchas personas habrán comprado el libro y querrán que se lo firmes, y tenemos que cerrar, o sea, que conciliar, que salir, que seguir viviendo. Ahora te paso la palabra para que la tomes tú y agradezcas. Yo les quiero dar las gracias de corazón y, bueno, a Pilar, Laura, Mateo, por haberme invitado y brindado la posibilidad de presentar este maravilloso texto. A todas y a todos ustedes por haber venido esta tarde otoñal. Y bueno, es que me pondría a nombrar, porque es verdad que entre todas somos un equipo y yo he aprendido de vosotras y sigo aprendiendo, espero que sea recíproco y seguiremos enseñando a las demás, porque aquí nadie parte de cero, que esa es otra, ya hablaremos en otra ocasión. No se parte de cero, ¿no? Somos un palimpsesto, capa. Y además, si te das cuenta, María Ángeles, nos vamos encontrando. Sí, sí. El otro día, ¿te acuerdas cuando nos estábamos tomando el café que lo hablábamos? Tú y yo hemos tenido una trayectoria parecida. Tú en la universidad y yo pues en el ayuntamiento, tal y cual. En momentos puntuales nos hemos encontrado, hemos hecho fuerza en una campaña, en una conferencia, en una tal, en unas actividades. Luego hemos sabido cada una, y luego otra vez nos... Sí, ¿no? Pero es que... Y bueno, pues es bonito, sí. ¿No? De lo que se trata, en fin, leer nos hace libres, el feminismo también nos hace libres, nos hace felices. Y es lo que queremos todo el mundo, todas y todos lo que queremos es ser felices, estar con calma y con paz, sin violencias y poder elegir desde la libertad y el conocimiento, que es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si quieren que les firme el libro, la autora. Muchísimas gracias, Pilar. Pilar, Laura. Ha sido maravilloso. Está bien, ¿no? Yo lo tengo que comprar y lo voy a comprar y te
mira, para que yo lo tengo para Pilar Vicente, que no ha podido venir. Es verdad que me... Y se lo quiero regalar. ¿Vale? Vale, vale. Muchas gracias. Yo y luego se lo regalaré a Irene, a mi hija.